Escuché, ella es mi vida, pero el abogado mostró la transferencia a su nombre. La habitación se volvió un nudo. Luces titilantes, sombras que danzaban, y la voz de Andrés resonando en mi mente. Nunca lo había visto tan vulnerable. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban llenos de miedo. Era una tarde de calor agobiante en Buenos Aires. La atmósfera estaba cargada, como si la ciudad respirara tensión. El abogado, un tipo canoso y de voz firme, deslizó un documento sobre la mesa, rompiendo el delicado instante que habíamos compartido. Todo lo que creía se tambaleaba. La imagen de Andrés me abrazando, diciendo que era su vida, se desvanecía. Pero el papel delante de mí era real, y su mensaje era aún más cruel. Una transferencia de bienes a mi nombre. ¿Por qué? Mi corazón latía rápido, como un tambor que anuncia un peligro inminente. ¿Qué significaba eso? Mis pensamientos se entrelazaban con las sombras de una traición inminente. No quería creer que esta relación que me sumergí en el mundo del arte, buscando consuelo entre los colores y las formas. Sin embargo, las pinceladas se veían empañadas por la angustia. La ciudad parecía observarme. Cada esquina susurraba un secreto. Decidí investigar. ¿Qué había detrás de esa transferencia? Mientras indagaba, desenterré secretos familiares que me remitían a mi propia historia. Malentendidos pasados, mentiras enredadas que me hacían cuestionar mi identidad. Todo se sentía como un juego cruel de espejos. En cada conversación con amigos busqué respuestas, pero lo que encontraba era un eco que reverberaba en mi mente. No lo sabes todo. Sofía, la artista, atrapada en una red de realidades que no comprendía del todo. Mi corazón estaba dividido. ¿Debía confiar en él, en el hombre que me había prometido el cielo? ¿O debía protegerme del dolor que podría estar acechando? La decisión me abrumaba. Fue entonces cuando apareció el qué pasaría si ese misterioso antagonista decidía salir a la luz. Un frío recorrió mi espalda. La riqueza oculta y sus consecuencias traían consigo un eco inquietante de traición y temor. Las palabras del abogado, cada documento que revisé, parecían encadenar el destino de ambos. A medida que me adentraba en la verdad, me sentía como si estuviera en un laberinto donde cada callejón era más aterrador que el anterior. La confianza se tambaleaba y el amor se tornaba un espejismo. ¿Podía realmente confiar? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Era un laberinto denso y yo me sentía perdida, atrapada entre la búsqueda de respuestas y el miedo que cada una de ellas podría traer. Cuando un antiguo amigo de Andrés se acercó, su advertencia se quedó grabada en mi mente. Siempre había creído que el amor podía enfrentar cualquier sombra, pero este era un monstruo que no podía ignorar. Sin embargo, lo que ocurrió no era nada de lo que esperaba. Una noche, mientras contemplaba una pintura inconclusa en mi estudio, el timbre sonó. Mi corazón se encogió. No tenía idea de quién podía ser. Abrí la puerta y allí estaba Andrés. Su rostro, normalmente tan sereno, mostraba un aire de desesperación que lo hacía lucir aún más joven. Y entonces lo dijo: «Sofía, necesito tu ayuda». Mis instintos se agitaron. ¿Ayuda para qué? Él siempre había sido mi pilar. ¿Qué podría estar tan mal? Pero antes de que pudiera preguntarle, él estiró la mano y me entregó un pequeño dispositivo, extraño y electrónico. «Escúchame, esto es importante», aseguró. Sin poder articular una respuesta, tomé el dispositivo y presioné un botón. Instantáneamente,
Una grabación se reprodujo. Era una conversación brutalmente clara entre Andrés y un hombre cuyas palabras cortaban como un cuchillo. No podemos dejar que Sofía se entere de la verdad. Si ella lo descubre, acabará con todo, decía la voz, y el pánico se apoderó de mí. La grabación continuó y reveló detalles sobre una familia rodeada de secretos sucios. Los astros se alinean para nosotros, pero necesitamos deshacernos de ella primero, decía el hombre. A cada palabra, el nudo en mi garganta se hacía más grande. Ella nunca podrá saber el verdadero motivo de esa transferencia. Mi mundo se desplomó. La traición se retorcía en mi pecho. Grité: «Andrés, ¿qué es esto?». Él se quedó paralizado. La confianza que antes me ofrecía se desvanecía. «Sofía, no es lo que parece. Tenía que hacerlo para protegerte». «¿Protegerme? ¿Protegerme de qué? Tu vida está en juego. Tienes que explicarlo todo». Mientras sus ojos suplicaban, quise creer que había una salida, que había sido un malentendido. Pero una sombra apareció tras él. Un hombre de figura imponente surgió de la penumbra, susurrando: «¿De verdad creías que podrías escapar, Andrés?». Mi sangre se heló. En un giro que jamás imaginé, el extraño levantó un arma. «Esto no tiene que ser así, Andrés. Sabías que llegaríamos a este punto. Se acabaron las mentiras». La habitación se llenó de un silencio escalofriante, como si el tiempo se detuviera. La realidad se volvía tangible, pero a la vez irreal. Andrés se interpuso. Su mirada desbordaba miedo y determinación. «No te atrevas a hacerle daño. Ella no es parte de esto». Toda la verdad comenzó a desbordarse como un torrente. Ya no sabía qué pensar ni a quién proteger. Las relaciones se estaban desmoronando. El amor se desvanecía. Y ahí estaba, a punto de perderlo todo. Mi corazón latiendo, peligroso. Una mezcla de amor, confusión y terror. El disparo resonó en un eco atronador. Y yo, inmóvil, miré hacia adelante, esperando lo peor. La escena se congeló, dejando solo un grito sordo en mi oído y el oscuro abismo de la incertidumbre. ¿Qué había hecho Andrés? ¿Y qué pasaría ahora? El disparo resonó en la habitación como un trueno y mi corazón se detuvo. ¿Qué acababa de suceder? Miré a Andrés, a su rostro marcado por el terror, y luego hacia el extraño, que todavía sostenía el arma. La confusión me envolvía, un manto pesado que me oprimía el pecho. ¿Había sido un accidente? ¿Un error de cálculo? Pero antes de que pudiera formar una pregunta coherente, un grito desgarrador rompió el aire. Era una voz familiar, un eco del pasado. Era la voz de Natalia, la hermana de Andrés. La vi surgir de las sombras, con lágrimas en los ojos y la palidez de un fantasma. «No, no puedes hacer esto», gritó, su mirada entre el miedo y la desesperación. El tiempo pareció detenerse. ¿Natalia? Nunca había oído hablar de ella en toda esta confusión. Y allí estaba, en medio del caos, una revelación que ni siquiera había considerado. Andrés se giró hacia ella con el rostro descompuesto. «¿Qué haces aquí? Tienes que irte». Pero ella no escuchaba, o tal vez no quería. Su presencia fue como una chispa en un barril de pólvora, creándose una tensión incontrolable. La mirada del extraño se desvió hacia Natalia. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Mira quién ha llegado. La pequeña ratona que se esconde en la madriguera», dijo, con una voz que estaba cargada de desprecio. «No te preocupes. No, y nosotros no sabíamos. Nadie sabía».
exclamó Natalia, su voz resonando en la habitación vacía, como un sombrío recordatorio del pasado. De repente, todo hizo clic. La transferencia, los secretos, la familia de Andrés. Todo era parte de un juego mayor. El extraño, viéndonos con un aire de triunfo, dijo: «Así es». Y esa transferencia no era solo un regalo de amor. Toda la familia de Andrés ha estado metida en esto, escondiendo la verdad bajo un manto de oro. Pero tú, Sofía, tú eres la clave para todo. Mis manos temblaban. ¿La clave para qué?, pregunté, mi voz saliendo como un susurro rasgado. La confusión se volvía desesperante mientras miraba a Andrés, esperando alguna señal de que había una salida, una explicación. Eres parte de un legado que no comprendes, Sofía. La transferencia no era solo un acto de amor, era una forma de asegurar que no te enteraras de lo que realmente está en juego, dijo el hombre, su sonrisa burlona ampliándose. Andrés lo sabía, pero había decidido protegerte, incluso de su propia familia. Ahora tienes que decidir de qué lado estás. La revelación me golpeó. ¿Qué significaba eso? Andrés estaba atrapado en algo que lo superaba, y yo era una pieza en este rompecabezas oscuro. La confianza que había depositado en él se desgastaba. La imagen de su amor se desvanecía ante un fondo de sombras, y cada palabra del extraño: «Deja que ella elija su propio destino». La tensión en el aire era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. ¿Qué decisión tomaría Andrés? Mi corazón latía con fuerza, un recordatorio constante de la fragilidad de todo lo que había creído. La incertidumbre invadía la habitación, y de repente me pregunté: ¿podría existir una salida de este abismo? ¿O estábamos condenados a ser meros personajes en un juego cruel? Y entonces, en ese segundo, mientras los ojos de los tres se cruzaban en un espectro de emociones crudas, entendí que el amor no siempre protege. A veces el amor es la peor de las traiciones. El silencio se instaló en la habitación, denso y opresivo, y la mirada del extraño se hizo más intensa, como si supiera más de lo que decía. Me quedé paralizada. Andrés, con su aspecto derrotado, no decía nada. Natalia, con lágrimas en los ojos, estaba atrapada entre el miedo y la sorpresa. El extraño sonrió, como si disfrutara de nuestro sufrimiento. Un nudo se formó en mi estómago. Andrés no era solo un hombre enamorado. Había un trasfondo oscuro, y yo estaba cada vez más adentrada en un juego que no entendía. El legado de la familia de Andrés es más grande de lo que imaginas, y tú eres parte de él. Antes de que pudiera responder, la habitación estalló con un ruido ensordecedor. El vidrio de la ventana se rompió repentinamente, y en un segundo... Siempre lo supiste. Las luces parpadearon por el impacto, creando sombras inquietantes en las paredes. Luego, como si el tiempo se detuviera, el extraño fijó su mirada en mí y de repente se lanzó hacia Natalia. «Es tu hermana, ¿verdad?», dijo con voz burlona. El giro fue tan repentino que mi mente apenas lo procesó. Eres la razón detrás de todo este lío, la clave que no sabías que tenías. Mi corazón se detuvo. ¿Natalia era su hermana? No podía ser. Todo este tiempo creí que era solo un cliché entre familias complicadas, pero esto era algo más profundo, algo que desafiaba todo lo que creía saber. Las revelaciones empezaron a sobrecogernos y la verdad parecía ser un monstruo devorador. No, no, no es posible, exclamé, dando un paso atrás, tratando de aferrar la situación. Natalia,
Tú conocías a este hombre, sabías que, pero el caos seguía, y las balas todavía zumbaban por la habitación. Con un movimiento rápido, el extraño se llevó un dedo a los labios, indicando silencio. ¿Ves? Todo está interconectado. La traición, los secretos, todo es parte de un legado familiar que ahora estás a punto de descubierto. Andrés se interpuso entre nosotros, y el extraño. Su rostro se tornó feroz, y por un instante sentí que el amor que había compartido con él se agrietaba en mi pecho. «Basta», rugió. «No toques a mi hermana». En un susurro ansioso, Natalia se dirigió a Andrés. «No te preocupes por mí. Escúchame. Todo esto, nos han estado observando. Han planificado esto. Desde el principio. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Desde cuándo sabían que yo estaba involucrada?» Y como si lo supiera, el extraño sonrió de nuevo. «Exacto, Sofía. No eres solo un artista. Eres el centro de todo, la razón detrás de la transferencia. Estás aquí para heredar el poder de esta familia, y nadie va a dejar que eso se pierda». Un grito desgarrador escapó de mis labios, atormentando. Mientras tanto, los disparos seguían resonando por la calle, como un recordatorio constante de que la vida y la muerte se estaban cruzando justo en ese momento. «¡Cuántas mentiras! ¡Cuántos secretos!», grité entre lágrimas. Y mientras Andrés trataba de proteger a su hermana, comprendí que estaba perdiendo a la única persona en la que había confiado. La línea entre el amor y la traición se estaba difuminando, y el horror de la realidad comenzaba a desbordar mi comprensión. «Sofía, tienes que tomar una decisión», dijo Andrés, su mirada suplicante destilando desesperación. Pero el extraño tomó la delantera y en un movimiento acto de determinación apuntó su arma a la cabeza de Andrés. «Es tu elección, Sofía. Elige a quién salvar». El tiempo se detuvo una vez más, y las balas silbando y los gritos se convirtieron en un eco distante. Todo lo que amaba estaba al borde del abismo, y la decisión que debía tomar definiría el destino de todos. ¿Qué haría? Con un nudo en la garganta. La mano del extraño seguía firme, su mirada fija en Andrés. Mi corazón latía descontroladamente, el miedo se apoderaba de mí. «Elige a quién salvar», reiteró, como si fuera un verdugo que disfrutaba del juego. Fue entonces cuando el mundo se iluminó de pronto. Un estallido de luces brillantes iluminó la habitación por unos segundos. Fue como si toda la verdad hubiera decidido salir a la luz de golpe. «¡No!», grité, el eco de mi voz resonando en la confusión. Pero ya no estábamos solos. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, armados y decididos. La escena se transformó en un caos instantáneo. El extraño perdió momentáneamente el equilibrio frente a la súbita invasión. «¡Tú!», gritó uno de los hombres. Mi mente se aceleró tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? Un frío atravesó mi columna. Las luces parpadeaban. Gritos resonaban por doquier. La confusión reinaba y el tiempo parecía detenerse. Andrés empujó a Natalia hacia un costado, intentando protegerla. En ese instante vi el brillo del metal en el traje de uno de los recién llegados. Un arma. «Llevan a esa chica», ordenó el nuevo líder, un hombre robusto con una mirada helada. Andrés, con su rostro cernido por la desesperación, se interpuso. «No, no la toquen». Lo inesperado llegó cuando el extraño, que estaba contra la pared, sonrió. «¿Creíste que podrías escapar de esto, Andrés?» «Te dije que no estamos solos. Siempre hay ojos observando». Mi estómago se revolvió. Todo giraba a una velocidad insoportable
y las palabras del extraño resonaban como un tambor. Un jugador más, un nuevo tablero de ajedrez. Los hombres del traje comenzaron a dispersarse, tomando posiciones estratégicas entre el caos. Gritos, llantos, la mezcla de voces se convirtió en una sinfonía aterradora, y en medio de ello, la figura del extraño comenzó a transformarse. Como si sus sombras se alargaran. Siempre fuiste el plan, Andrés, como si fueras una pieza de ajedrez, decía, su voz resonando con una mezcla de desprecio y añoranza. No entendía, todo se volvía más confuso, pero entonces un giro aún más intenso atravesó el aire. Una de las figuras del traje miró hacia mí, sus ojos fríos y calculadores. Sofía, eres más importante de lo que crees. Y entonces lo reveló. Tus padres no están muertos. Nunca lo estuvieron. El mundo se me vino abajo. Las palabras se repitieron en mi cabeza como un eco interminable. ¿Qué? La incredulidad me asfixiaba. ¿Qué estás diciendo? La verdad me golpeó como un rayo. La imagen de mis padres, sus rostros amados, se desdibujó y se convirtió en sombras. Nunca creciste en un hogar común, Sofía. Eres parte de un legado internacional, una familia que ha estado en la oscuridad por generaciones. La revelación se deslizó bajo mi piel como un veneno. Un nudo se formó en mi garganta. Tu madre y tu padre son parte de todo esto. Andrés se volvió hacia mí con desesperación. Sofía, ¿qué significa esto? Sus ojos reflejaban miedo, sus manos temblaban. El caos alrededor se desvaneció por un segundo. Todo lo que importaba era esa verdad desgarradora. Dímelo, dímelo ahora. El extraño sonrió mientras el ambiente se llenaba de disparos que resonaban como un coro trágico. Mi mente giraba. La confusión se entrelazaba con un dolor insoportable. Esto es solo el principio, murmuré, mientras el pánico se intensificaba en cada rincón. La línea de la realidad se había desdibujado, y un misterio mayor se cernía sobre nosotros. Ellos están observando. ¿Qué legado? Con un impulso súbito, el líder de los hombres del traje se fue hacia el extraño. No dejaré que la historia se repita. No otra vez, dijo en voz baja, casi en un susurro. Y ahí, en ese segundo, entendí que todas nuestras vidas estaban interconectadas en un juego de sombras, donde cada paso en falso podía ser fatal. El tiempo estaba a punto de reescribir nuestro destino, y mientras el caos continuaba, algo dentro de mí se encendió. ¿Podría encontrar a mis padres? ¿Podría salvar a Andrés antes de que se volviera un recuerdo? ¿Y qué más se ocultaba en esta red de secretos interminables? En ese momento cada decisión se volvía crucial y la urgencia se cernía sobre nosotros, atrayendo sombras en cada esquina. El silencio se deslizó, creando una tensión palpable. La mano del extraño seguía firme, su mirada fija en Andrés. Mi corazón latía descontroladamente, el miedo se apoderaba de mí. Elige a quien salvar, reiteró, como si fuera un verdugo que disfrutaba del juego. Fue entonces cuando el mundo se iluminó. Un estallido de luces brillantes iluminó la ja. ¡Ay! Grité, el eco de mi voz resonando en la confusión. Pero ya no estábamos solos. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, armados y decididos. La escena se transformó en un caos instantáneo. El extraño perdió momentáneamente el equilibrio frente a la súbita invasión. ¡Tú! Gritó uno de los hombres. Mi mente se aceleró tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? Un frío atravesó mi columna. Las luces parpadeaban. Gritos resonaban por doquier. La confusión reinaba y el tiempo parecía detenerse.
Andrés empujó a Natalia hacia un costado, intentando protegerla. En ese instante vi el brillo del metal en el traje de uno de los recién llegados. Un arma. «¡Muevan a esa chica!», ordenó el nuevo líder, un hombre robusto con una mirada helada. Andrés, con su rostro cernido por la desesperación, se interpuso. «¡No la toquen!». Lo inesperado llegó cuando el extraño que estaba contra la pared sonrió. «¿Creíste que podrías escapar de esto, Andrés? Te dije que no estamos solos. Siempre hay ojos observando». Mi estómago se revolvió. Todo giraba a una velocidad insoportable, y las palabras del extraño resonaban como un tambor. Un jugador más, un nuevo tablero de ajedrez. Los hombres del traje comenzaron a dispersarse, tomando posiciones estratégicas entre el caos. Gritos, llantos, la mezcla de voces se convirtió en una sinfonía aterradora. Y en medio de ello, la figura del extraño comenzó a transformarse, como si sus sombras se alargaran. «Siempre fuiste el plan, Andrés, como si fueras una pieza de ajedrez», decía, su voz resonando con una mezcla de desprecio y añoranza. No entendía. Todo se volvía más confuso. Pero entonces un giro aún más intenso atravesó el aire. Una de las figuras del traje miró hacia mí, sus ojos fríos y calculadores. «Sofía, eres más importante de lo que crees». Y entonces lo reveló. «Tus padres no están muertos, nunca lo estuvieron. El mundo se me vino abajo». Las palabras se repitieron en mi cabeza como un eco interminable. «¿Qué?». La incredulidad me asfixiaba. «¿Qué estás diciendo?». La verdad me golpeó como un rayo. La imagen de mis padres, sus rostros amados, se desdibujó y se convirtió en sombras. «Nunca creciste en un hogar común, Sofía. Eres parte de un legado internacional. Una familia que ha estado en la oscuridad por generaciones». La revelación se deslizó bajo mi piel como un veneno. Un nudo se formó en mi garganta. Tu madre y tu padre son parte de todo esto. Andrés se volvió hacia mí con desesperación. «Sofía, ¿qué significa esto?». Sus ojos reflejaban miedo, sus manos temblaban. El caos alrededor se desvaneció por un segundo. Todo lo que importaba era esa verdad desgarradora. «Dímelo. Dímelo ahora». El extraño sonrió mientras el ambiente se llenaba de disparos que resonaban como un coro trágico. Mi mente giraba. La confusión se entrelazaba con un dolor insoportable. «Esto es solo el principio», murmuré, mientras el pánico se intensificaba en cada rincón. La línea de la realidad se había desdibujado, y un misterio mayor se cernía sobre nosotros. «Ellos están observando». «¿Qué legado?». Con un impulso súbito, el líder de los hombres del traje se fue hacia el extraño. «No dejaré que la historia se repita. No otra vez», dijo en voz baja, casi en un susurro. Y ahí, en ese segundo, entendí que todas nuestras vidas estaban interconectadas, en un juego de sombras donde cada paso en falso podía ser fatal. Andrés se movió hacia mí. Su mirada abría un nuevo abismo en mi corazón. «Sofía, si esto es cierto», empezó a decir, pero un disparo interrumpió su frase. La escena se congeló en un momento horrible, y la realidad se tornó una pesadilla. El extraño cayó. Un charco de sangre se expandía bajo él, y el líder se volvió hacia nosotros, un caos de emociones cruzando su rostro. «Ahora que están involucrados, no hay vuelta atrás», dijo, la voz cargada de advertencias. «Ustedes son parte de algo más grande y no pueden escapar». La traición rota de mi confianza golpeó como un ladrillo. En un giro que ni siquiera había imaginado, Andrés me miró
y dijo: «No puedo perderte». Mientras sus ojos reflejaban un nuevo camino de decisiones. Y entonces me di cuenta. Todas estas revelaciones, todas estas muertes y secretos, eran solo el principio de algo que jamás podría haber comprendido. ¿Qué me esperaba ahora? ¿Qué haría Andrés para protegerme? La habitación se llenaba de una oscuridad que no prometía nada bueno. El silencio se deslizó, creando una tensión palpable. La mano del extraño seguía firme, su mirada fija en Andrés. Mi corazón latía descontroladamente. El miedo se apoderaba de mí. «Elige a quién salvar», reiteró. Fue como si toda la verdad hubiera decidido salir a la luz de golpe. «No», grité, el eco de mi voz resonando en la confusión. Pero ya no estábamos solos. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, armados y decididos. La escena se transformó en un caos instantáneo. El extraño perdió momentáneamente el equilibrio frente a la súbita invasión. «¡Tú!», gritó uno de los hombres. Mi mente se aceleró tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? Un frío atravesó mi columna. Las luces parpadeaban. Gritos resonaban por doquier. La confusión reinaba y el tiempo parecía detenerse. Andrés empujó a Natalia hacia un costado, intentando protegerla. En ese instante vi el brillo del metal en el traje de uno de los recién llegados. ¡Un arma! «Muevan a esa chica», ordenó el nuevo líder. Un hombre robusto, con una mirada helada. Andrés, con su rostro cernido por la desesperación, se interpuso. «No, no la toquen». Lo inesperado llegó cuando el extraño, que estaba contra la pared, sonrió. «Creíste que podrías escapar de esto, Andrés. Te dije que no estamos solos. Siempre hay ojos observando». Mi estómago se revolvió. Todo giraba a una velocidad insoportable, y las palabras del extraño resonaban como un tambor. «Un jugador más, un nuevo». Gritos, llantos, la mezcla de voces se convirtió en una sinfonía aterradora, y en medio de ello, la figura del extraño comenzó a transformarse, como si sus sombras se alargaran. «Siempre fuiste el plan, Andrés, como si fueras una pieza de ajedrez», decía, su voz resonando con una mezcla de desprecio y añoranza. No entendía. Todo se volvía más confuso. Pero entonces, un giro aún más intenso atravesó el aire. Una de las figuras del traje miró hacia mí. Sus ojos fríos y calculadores. «Sofía, eres más importante de lo que crees». Y entonces lo reveló. «Tus padres no están muertos. Nunca lo estuvieron». El mundo se me vino abajo. Las palabras se repitieron en mi cabeza como un eco interminable. «¿Qué?». La incredulidad me asfixiaba. «¿Qué estás diciendo?». La verdad me golpeó como un rayo. La imagen de mis padres, sus rostros amados, se desdibujó y se convirtió en sombras. «Nunca creciste en un hogar común, Sofía. Eres parte de un legado internacional, una familia que ha estado en la oscuridad por generaciones». La revelación se deslizó bajo mi piel como un veneno. Un nudo se formó en mi garganta. «Tu madre y tu padre son parte de todo esto». Andrés se volvió hacia mí con desesperación. «Sofía, ¿qué significa esto?». Sus ojos reflejaban miedo. Sus manos temblaban. El caos alrededor se desvaneció por un segundo. Todo lo que importaba era esa verdad desgarradora. «Dímelo, dímelo».
El extraño sonrió mientras el ambiente se llenaba de disparos que resonaban como un coro trágico. «Esto es solo el principio», murmuré, mientras el pánico se intensificaba en cada rincón. La línea de la realidad se había desdibujado, y un misterio mayor se cernía sobre nosotros. «Ellos están observando». «¿Qué legado?» Con un impulso súbito, el líder de los hombres del traje se fue hacia el extraño. «No dejaré que la historia se repita. No otra vez», dijo en voz baja, casi en un susurro. Y ahí, en ese segundo, entendí que todas nuestras vidas estaban interconectadas, en un juego de sombras donde cada paso en falso podía ser fatal. Y de repente, la habitación explotó en un estruendo. Un sonido ensordecedor resonó al otro lado de la puerta, y una figura encapuchada se coló, empujando a los otros hombres hacia un lado. Sin previo aviso, toda la atmósfera cambió. La capucha caía, revelando a una mujer que conocía. Era mi madre. Los ojos de todos se abrieron de par en par. «¡Sofía!», gritó, sus ojos llenos de desesperación. «Tienes que salir de aquí». No podía procesar lo que veía. Mi madre, a quien creía perdida, estaba ahí, frente a mí, rodeada de caos y confusión. «¿Pero cómo?», balbucié, el corazón martillando en mi pecho. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Es una trampa, Sofía. Estás en peligro». «Ellos», comenzó a decir, pero el ruido de un disparo la interrumpió mientras los hombres del traje giraban, formando una línea de defensa. La tensión se hizo insoportable. «No te acerques a ella», rugió Andrés, confundido y enojado. La mirada entre él y mi madre era un mar de preguntas no respondidas. «Eres parte de esto también, ¿verdad?». «Cállate», gritó mi madre. «No puedes entender la magnitud de lo que hemos perdido». Mientras se movía, su mirada se cruzó con la del extraño, y en ese momento comprendí que él conocía más de ella de lo que había mostrado. Había algo entre ellos. Una conexión que hacía que un hilo aún más oscuro se tejiera en esta historia. «Ustedes me han traído de vuelta», decía mi madre con furia. «Creyeron que podían dejarme fuera de esto. No puedo permitir que Sofía sufra así». El aire se volvió espeso. El destino de todos estaba interconectado en una red de equivocaciones. Y en ese instante, el extraño, todavía tumbado, se levantó lentamente. «No puedes evitar lo inevitable», dijo, su voz casi un susurro. «Ella es la clave. No olvides eso». Todo se detuvo. La revelación de su conexión, la traición, la verdad sepultada. Un helado pánico se apoderó de mí. La habitación se llenó de un silencio abrumador y el tiempo pareció detenerse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Natalia, su voz temblorosa. Pero ni yo, ni Andrés, ni mi madre teníamos respuestas. El caos había dejado de ser solo ruido. Era un torbellino de decisiones que tomar, un laberinto del que no había salida aparente. Así, cada uno de nosotros atrapados en un juego donde el amor, la traición y los secretos giraban en un ciclo inacabable. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién realmente era el enemigo? ¿Y qué significaría esto para todos nosotros ahora que la verdad actual estaba más cerca que nunca? El silencio se deslizó, creando una tensión palpable. La mano del extraño seguía firme, su mirada fija en Andrés. Mi corazón latía descontroladamente. El miedo se apoderaba de mí. «Elige a quién salvar», reiteró, como si fuera un verdugo que disfrutaba del juego. Fue entonces cuando el mundo se iluminó. Un estallido de luces brillantes iluminó la habitación por unos segundos.
Fue como si toda la verdad hubiera decidido salir a la luz de golpe. ¡No! Grité, el eco de mi voz resonando en la confusión. Pero ya no estábamos solos. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, armados y decididos. La escena se transformó en un caos instantáneo. El extraño perdió momentáneamente el equilibrio frente a la súbita invasión. ¡Tú! Gritó uno de los hombres. Mi mente se aceleró tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? Un frío atravesó mi columna. Las luces parpadeaban, gritos resonaban por doquier. La confusión reinaba y el tiempo parecía detenerse. Andrés empujó a Natalia hacia un costado, intentando protegerla. En ese instante, vi el brillo del metal en el traje de uno de los recién llegados. Un arma. «Muevan a esa chica», ordenó el nuevo líder. Un hombre robusto, con una mirada helada. Andrés, con su rostro cernido por la desesperación, se interpuso. «No, no la toquen». Lo inesperado llegó cuando el extraño, que estaba contra la pared, sonrió. «Creíste que podrías escapar de esto, Andrés. Te dije que no estamos solos. Siempre hay ojos observando». Mi estómago se revolvió. Todo giraba a una velocidad insoportable y las palabras del extraño resonaban como un tambor. Un jugador más, un nuevo tablero de ajedrez. Los hombres del traje comenzaron a dispersarse, tomando posiciones estratégicas entre el caos. Gritos, llantos, la mezcla de voces se convirtió en una sinfonía aterradora. Y en medio de ello, la figura del extraño comenzó a transformarse, como si sus sombras se alargaran. «Siempre fuiste el plan, Andrés, como si fueras una pieza de ajedrez», decía, su voz resonando con una mezcla de desprecio y añoranza. No entendía. Todo se volvía más confuso. Pero entonces un giro aún más intenso atravesó el aire. Una de las figuras del traje miró hacia mí, sus ojos fríos y calculadores. «Sofía, eres más importante de lo que crees». Y entonces lo reveló. «Tus padres no están muertos, nunca lo estuvieron». El mundo se me vino abajo. Las palabras se repitieron en mi cabeza como un eco interminable. «¿Qué?» La incredulidad me asfixiaba. «¿Qué estás diciendo?» La verdad me golpeó como un rayo. La imagen de mis padres, sus rostros amados, se desdibujó y se convirtió en sombras. «Nunca creciste en un hogar común, Sofía. Eres parte de un legado internacional. Una familia que ha estado en la oscuridad por generaciones». La revelación se deslizó bajo mi piel como un veneno. Un nudo se formó en mi garganta. «Tu madre y tu padre son parte de todo esto». Andrés se volvió hacia mí con desesperación. «Sofía, ¿qué significa esto?» Sus ojos reflejaban miedo, sus manos temblaban. El caos alrededor se desvaneció por un segundo. Todo lo que importaba era esa verdad desgarradora. «Dímelo, dímelo ahora». El extraño sonrió mientras el ambiente se llenaba de disparos que resonaban como un coro trágico. Mi mente giraba. La confusión se entrelazaba con un dolor insoportable. «Esto es solo el principio», murmuré, mientras el pánico se intensificaba en cada rincón. La línea de la realidad se había desdibujado y un misterio mayor se cernía sobre nosotros. «Ellos están observando». ¿Qué legado? Con un impulso súbito, el líder de los hombres del traje se fue hacia el extraño. «No dejaré que la historia se repita, no otra vez», dijo en voz baja, casi en un susurro. Y ahí, en ese segundo, entendí que todas nuestras vidas estaban interconectadas en un juego de sombras donde cada paso en falso podía ser fatal. Pero entonces un disparo resonó, cortando la tensión como un cuchillo.
El extraño cayó, un charco de sangre extendiéndose rápidamente bajo él. La habitación estalló en gritos. Todos nos miramos con horror. Y lo que pasó a continuación fue algo que ninguno de nosotros pudo anticipar. De entre las sombras, una figura apareció, empujando a los hombres del traje a un lado. Mis ojos se abrieron de par en par. Era una mujer. Su rostro, marcado por cicatrices, tenía una familiaridad inquietante. Era mi madre, pero diferente, más dura que la que recordaba de mis sueños. ¡Mamá!, exclamé, mi voz quebrándose. Ella sonrió, pero la expresión en sus ojos estaba cargada de secretos. Lo lamento, Sofía. No hay tiempo para explicaciones. Todo lo que creías, todo lo que creímos, es solo la punta del iceberg. Tienes que confiar en mí. Tienes que salir de aquí. Pero no terminó la frase. Fue interrumpida por un grito desgarrador. La figura del extraño se irguió, con una mirada asesina en sus ojos. «Tú», comenzó a decir, mientras todo el caos giraba a nuestro alrededor. Siempre supiste que volvería. La tensión era palpable. Andrés estaba en medio de todo, protegiendo a Natalia, pero mirando hacia mí, atónito. No entendíamos lo que estaba sucediendo. La sala se llenó de un silencio momentáneo. ¿Qué significaba eso? Mi madre retrocedió, y en ese instante el extraño, entre susurros, comenzó a revelar la verdad más impactante. Eres la heredera del legado de la traición. La declaración colapsó sobre mí como un peso abrumador. ¿Una heredera? ¿De qué estás hablando?, grité, mi voz resonando con confusión. Y como respuesta, un flash de luz iluminó la habitación. La figura antigua de mi madre se difuminó, revelando una verdad aterradora. Ella es, de hecho, la líder de una organización secreta, y yo era una pieza clave para ella, pero también para su enemigo. Ahora el tiempo se acababa, y una decisión brutal se avecinaba. «Tienes que elegir ahora, Sofía», lanzó Andrés, su voz temblando mientras la verdad se cernía entre nosotros. «¿A quién sigues? ¿A ella o a mí?». Todo se convirtió en un caos. Las lealtades se dividieron, y la habitación se llenó de gritos entrecortados. Cada pregunta ardía, y todo se desvaneció en un torbellino de sombras, dejando claro que no había salida. ¿Qué haría ahora? La incertidumbre se apoderaba de mí, y la única respuesta era la confusión. Mi vida estaba a punto de cambiar por completo, y en este juego no había reglas. El silencio se deslizó, creando una tensión palpable. La mano del extraño seguía firme, su mirada fija en Andrés. Mi corazón latía descontroladamente. El miedo se apoderaba de mí. «Elige a quién salvar», reiteró, como si fuera un verdugo que disfrutaba del juego. Fue entonces cuando el mundo se iluminó. Un estallido de luces brillantes iluminó la habitación por unos segundos. Fue como si toda la verdad hubiera decidido salir a la luz de golpe. ¡Ah! «¡No!», grité, el eco de mi voz resonando en la confusión. Pero ya no estábamos solos. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros entró, armados y decididos. La escena se transformó en un caos instantáneo. El extraño, sorprendido, perdió el equilibrio. «¡Tú!», gritó uno de los hombres. Mi mente se aceleró tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? Un frío atravesó mi columna. Las luces parpadeaban. Gritos resonaban por doquier. Andrés empujó a Natalia hacia un costado, intentando protegerla. En ese instante vi el brillo del metal en el traje de uno de los recién llegados. «¡Un arma! ¡Mueran a esa chica!», ordenó el nuevo líder.
un hombre robusto con una mirada helada. Andrés, con su rostro cernido por la desesperación, se interpuso. ¡No! ¡No la toquen! Lo inesperado llegó cuando el extraño, que estaba contra la pared, sonrió. ¿Creíste que podrías escapar de esto, Andrés? Te dije que no estamos solos. Siempre hay ojos observando. Mi estómago se revolvió. Todo giraba a una velocidad insoportable, y las palabras del extraño resonaban como un tambor. Un jugador más, un nuevo tablero de ajedrez. Los hombres del traje comenzaron a dispersarse, tomando posiciones estratégicas entre el caos. Gritos, llantos, la mezcla de voces se convirtió en una sinfonía aterradora. Y en medio de ello, la figura del extraño comenzó a transformarse, como si sus sombras se alargaran. Siempre fuiste el plan, Andrés, como si fueras una pieza de ajedrez, decía, su voz resonando con una mezcla de desprecio y añoranza. No entendía, todo se volvía más confuso. Pero entonces, un giro aún más intenso atravesó el aire. Una de las figuras del traje miró hacia mí, sus ojos fríos y calculadores. Sofía, eres más importante de lo que crees. Y entonces lo reveló. Tus padres no están muertos, nunca lo estuvieron. La verdad me golpeó como un rayo. La imagen de mis padres, sus rostros amados, se desdibujó y se convirtió en sombras. Nunca creciste en un hogar común, Sofía. Eres parte de un legado internacional, una familia que ha estado en la oscuridad por generaciones. La revelación se deslizó bajo mi piel como un veneno. Un nudo se formó en mi garganta. Tu madre y tu padre son parte de todo esto. Andrés se volvió hacia mí con desesperación. Sofía, ¿qué significa esto? Sus ojos reflejaban miedo, sus manos temblaban, el caos alrededor se desvaneció por un segundo. Todo lo que importaba era esa verdad desgarradora. Dímelo, dímelo ahora. El extraño sonrió, mientras el ambiente se llenaba de disparos que resonaban como un coro trágico. Mi mente giraba, la confusión se entrelazaba con un dolor insoportable. Esto es solo el principio, murmuré, mientras el pánico se intensificaba en cada rincón. La línea de la realidad se había desdibujado y un misterio mayor se cernía sobre nosotros. Ellos están observando. ¿Qué legado? Con un impulso súbito, el líder de los hombres del traje se fue hacia el extraño. No dejaré que la historia se repita. No otra vez, dijo en voz baja, casi en un susurro. Y ahí, en ese segundo, entendí que todas nuestras vidas estaban interconectadas, en un juego de sombras, donde cada paso en falso podías. Llevaba una chaqueta de cuero negra, su cabello largo y suelto. No era la madre a la que recordaba. Era un jugando a la vida en un terreno de guerra. ¡Atrás!, ordenó, avanzando con un aire de autoridad que nunca había visto en ella. Sofía, ven aquí. No hables, solo confía en mí. La mirada de Andrés cambió de inmediato, se llenó de furia. ¿Quién te crees, mujer? Solo eres una mentira más. La atmósfera se volvió eléctrica. La seguiría en cualquier otro momento, pero ahora la confusión me consumía. Soy la verdad que has estado buscando, Andrés, la razón por la que Sofía es importante. Por favor, escucha. Y en un chasquido, un balazo resonó a su lado. El extraño sonrió, un siniestro destello en sus ojos. Antes de que la historia se repita, vamos a ver el futuro. El sonido continuó, disparos. La caos alcanzó su punto máximo. Entonces, una explosión. La habitación tembló. Todo voló por los aires. Las luces se apagaron. Confusión, voces, gritos desgarradores. Y cuando la luz volvió, vi la figura que creía era mi madre,
Ahora estaba tendida en el suelo, sin vida. Un frío se aferró a mi pecho. «¡Mamá!», grité, corriendo hacia ella, pero no estaba con ella. Un símbolo, un collar, el mismo que tenía cuando desapareció. En su mano un papel, un mapa, un único destino: busca el legado. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, murmuré, mirando a Andrés. Pero él no estaba ahí. ¿Andrés? El mundo se desmoronaba a mi alrededor. La verdad que creía conocer era solo una sombra. Todo había cambiado. Promesas quebradas, esperanzas destruidas. La figura del extraño se retorció. Una última sonrisa antes de que desapareciera. «Tú eres la clave, Sofía. Recuerda, todo está conectado». Silencio. Un pesado silencio. Todo lo que había creído se evaporó en el aire. ¿Qué pasaría ahora? ¿Dónde encontraría a Andrés? Todo se volvía más oscuro, pero había algo más: el collar, el mapa, una búsqueda que comenzaba. La última imagen de mi madre, caída en el suelo, se quedaría marcada a fuego en mi mente. Algo iba a cambiar, y yo estaba lista para descubrir qué era. Con el corazón latiendo, me enfrenté a lo desconocido, con una única pregunta: ¿por qué había colocado ese mapa en su mano justo antes de irse? O silencio se instaló en la sala como un rugido ensurdecedor. Ollardo extraño mantinha-se fixo en Andrés, uma chama de desprezo en seus olhos. Meu corazón batía descontroladamente, a adrenalina corriendo como un río. «Escolla quien salvar», repetió él, su voz gélida ecoando en medio al caos. Entonces, como si todo a mi alrededor estuviese explotando en cámara lenta, las luces brillantes iluminaron el espacio antes que la confusión tomaba nuevamente. «No», grité, mas la puerta se abrió abruptamente. Un grupo de hombres en trajes escuros entró, armados y decididos. O caos se desdobrou instantaneamente. O estranho, pego de surpresa, perdeu o equilíbrio. «Você!», gritou um dos novos homens, e meu coração disparou. Quem eram eles? O pânico começou a tomar conta. Andrés empurrou Natália para trás, e o som de disparos quebra a tensão miseravelmente. «Às favas com você!», rosnou Andrés, enquanto se colocava à frente de Natália. Eu só conseguia olhar ao redor, caindo na confusão. Então, vi uma mulher emergir entre a multidão de homens. Minha mãe, mas não a lembrança doce que tinha dela. Era uma versão endurecida, uma guerreira forjada no fogo da traição. «Sofia!», gritou ela, seu olhar determinado. Um choque percorreu meu corpo. «Você precisa vir comigo. Eles estão prontos para devorar tudo». A confusão reinava, e André se virou para mim, a raiva em seu rosto se transformando em desespero. «Quem é ela?», perguntou, a voz trêmula. Mas não havia tempo para explicações. Um disparo abrupto cortou o aire, e minha mãe caiu. Não! Minha mente girou num turbilhão. O mundo estava desmoronando ao meu redor. «Você não entende», murmurou o estranho, agora prostrado. «Tudo isso faz parte de um legado, Sofia. Você é a chave, a única que pode quebrar este ciclo de sangue». Com lágrimas nos olhos, olhei para a mulher que havia ido embora e voltado, e tudo se encaixava. O meu colar, o mapa em sua mão. Um legado de segredos que simplesmente não parava de se desdobrar. Andrés estava confuso, e pela primeira vez eu também estava. O que exatamente eu teria que fazer? «Você não pode deixar outra vez, Sofia», implorou minha mãe, seu olhar afiado como um corte. «Não há retorno. Você precisa decidir». As palavras ressoavam em minha mente, enquanto a sala se preenchia de gritos e tiros. Olhei para Andrés,
que estava em pânico. O peso de nossas decisões pesava como uma montanha sobre mim. O que eu faria? A hora estava se esgotando. Não! Não podemos! Gritou Andrés, como se estivesse em uma batalha contra um fantasma. E enquanto observava minha mãe caída, mesmo que as lágrimas escorressem, um novo desejo encheu meu peito. Eu tinha que mudar o final dessa história. Então escolha, sussurrou o estranho, se esforçando para erguer a cabeça. Escolha agora. Um calafrio percorreu meu corpo, enquanto a realidade se desdobrava em um vilão sombrio e eu, a heroína. O barulho dos tiros finalmente cessou e, em meio ao silêncio ensurdecedor, fiz minha escolha. Antes que pudesse decidir, outro rugido se ergueu e mais homens armados apareceram. O que aconteceria a seguir? A resolução estava por vir, mas o futuro pairava nebuloso.